Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Estamos en plena semana del Día Internacional de la Mujer, en la que numerosos estamentos y colectivos ponen sobre la mesa la importancia del papel de la mujer y también pues otros aspectos relacionados con esa igualdad que se debe conseguir entre hombres y mujeres. Hoy queremos hacernos eco de la brecha de género que existe en las pensiones entre hombres y mujeres. De este tema queremos hablar con Paqui López, que es portavoz y responsable de la Comisión de Mujer de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE. Paqui López, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenida. Bueno, gracias por hacernos un hueco en su agenda. Hace una semana estaban muy atareadas porque tuvieron un encuentro de mujeres pensionistas a nivel estatal en el que justamente se trató también este tema. Efectivamente, la compañera de Comisión Mujer, pues nos organizamos porque veíamos muy necesario el tener que intentar de hacernos ver en la situación que nos encontramos las mujeres. Efectivamente, hay una brecha de un 32,27% de diferencia entre pensiones entre hombres y mujeres. Uh-huh. Entonces, pues veíamos la necesidad, aunque ya llevamos muchísimos años en las calles luchando por un sistema público de pensiones y por unas pensiones dignas. O sea, nuestra lucha es todos los lunes, estamos en las plazas, tanto compañeras como compañeros. Uh-huh. Eso que quede bien claro, Uh-huh. que no solamente somos nosotras las mujeres, porque también hay muchísimos compañeros que también se encuentran en la misma situación. Pero sí, teníamos que preparar un primer encuentro para que, o sea, hacernos visible y hacer ver a la sociedad en la situación que nos encontramos muchísimas pensionistas. Vamos a poner números, si le parece, Paqui, porque hemos hablado de una brecha de un 32% aproximadamente, pero ¿cuál sería la pensión media en España de un hombre y de una mujer? Mira, actualmente la pensión media de un hombre es de 1.504 euros, creo que son, y de una mujer llega como a unos 1.000 euros. O sea, una diferencia de unos 480 euros aproximadamente es la diferencia que hay mensualmente. Uh-huh. El compañero está percibiendo ese importe superior a estos 480 euros, como estoy diciendo, entre la mujer, que por eso una diferencia que hay de un 32,27%. ¿Y por qué se produciría esta diferencia? Bueno, pues esta diferencia se produce no solamente de ahora, esto ya viene de antaño, ¿no? Las mujeres nos hemos tenido que dedicar más a la labor, al cuidado de nuestros hijos, de algún familiar. Hemos tenido contratos parciales, incluso a veces no es que queramos, o sea, no hubiéramos querido abandonar nuestra vida laboral, ni mucho menos, es que nos hemos visto obligadas porque hemos tenido que cuidar de nuestros hijos. Esa es por una parte. Por otra parte también hemos tenido compañeras, tanto en agricultura, que han trabajado en el campo, en el textil, en las tareas, o sea, en el hogar, ¿no? Y no han cotizado, porque esa era la realidad, no cotizaban. Hay compañeras que echaban una peona en el campo, le pagaban y no cotizaban por ella. Entonces, eso en el transcurso de los años, pues a la hora de una jubilación, pues ahí está la diferencia que existe entre hombres y mujeres, pero más que nada por la labor que hemos tenido que realizar a lo largo de nuestra vida. Claro, y eso pesa, ¿no?, al término de la vida laboral oficial, claro, porque las mujeres siguen trabajando en casa cuando se jubilan, o de igual manera, ¿no?, retomando en muchas ocasiones, pues no, pues esa actividad en casa del cuidado de nietos, nietas, del propio cuidado de la casa. Me gustaría preguntarle por qué ustedes entregaron hace una semana al Gobierno Central firmas en el Congreso de los Diputados, también hicieron una serie de reclamaciones. ¿Cuáles serían? A ver, nosotras efectivamente hemos tenido un periodo muy corto, ¿no? Porque además queríamos hacer esta acción antes del día 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la que hemos estado trabajando durante toda nuestra vida, y muy duro, por cierto. Entonces, en el periodo de 2 meses,
nuestro objetivo era de recoger unas 4.000 firmas aproximadamente. Pues no, hemos conseguido 8.300 firmas que las hicimos la entrega el pasado día 24. Ujú. El día 22 mantuvimos reuniones con los grupos parlamentarios, o sea, las parlamentarias en este caso, de Sumar, asistieron 3 diputadas y 3 diputadas del Partido Socialista. Nuestra reclamación es porque los datos de la seguridad social, cuando hablan, tanto políticos como en el gobierno, es que hay 10 millones y pico de pensionistas, o sea, de pensionistas, si le quitamos un 10% quedarían 9 millones y pico. Entonces, no somos números, nosotros somos personas, personas que con el incremento de los precios, por ver también que llevamos años luchando, intentando de tener una pensión digna para vivir dignamente, no lo hemos conseguido. Y entonces queríamos prácticamente tener una reunión con las diputadas, exponerle este motivo, en la situación que nos encontramos, pues cerca de 5 millones y pico de pensionistas mujeres, ¿eh? Ujú. Porque somos más pensionistas mujeres que hombres. Entonces nosotros lo que estuvimos reivindicando y además seguimos con ella es lo que es una pensión digna, que las pensiones, tanto para compañeros como para compañeras, que sea, que es lo que llevamos en nuestra tabla reivindicativa, el salario mínimo interprofesional y alcanzar el 60% del salario medio. ¿Eh? Ujú. Eh, Como he dicho anteriormente, o sea, hemos visto el incremento de los precios, que no solamente ha sido del año 2022 ni 2023, que viene de mucho más atrás, pero ya en el año 2023 hemos visto cómo se ha incrementado el aceite, el azúcar, los huevos, la carne, el pescado. Una compañera con una pensión de 400, 500 o 600 euros, ni incluso 800, pues es imposible que puedan llegar a final de mes. Eso, y quiera o no quiera, eso no es un papel, eso es que nos preocupa mucho en la situación que están viviendo muchísimas compañeras mayores, porque la media de jubilación es de 71 años aproximadamente, y la media de pensiones de viudedad son de 78 años. Ujú. Somos personas mayores que, teniendo una pensión de 500, 600 euros, cuando vamos a hacer la cesta de la compra, es imposible, no llegamos a final de mes. ¿Y por qué optamos? Tenemos que optar en pagarnos nuestros medicamentos, porque llega un momento que nosotros tenemos cierta edad y ya tenemos enfermedades crónicas. Por lo tanto, tampoco podemos percibir, es decir, una alimentación adecuada, porque no llegamos. Es que es imposible de llegar con esa pensión. Ujú. Y lo hemos trabajado durante toda nuestra vida, no hemos sido reconocidas, porque es la verdad, ni nos han remunerado por lo menos el trabajo que hemos realizado durante toda nuestra vida. Y yo creo que tenemos derecho. El Estado debería ya de reaccionar y decir que los mayores deberíamos de tener unas pensiones dignas, vivir dignamente, porque no es decir que la mujer no haya trabajado, hemos trabajado muchísimo y muy duro durante toda nuestra vida. Desde luego. Bueno, pues vamos a ver si Esa es, conseguimos entre todos, esa es ¿no? una de las reivindicaciones, ¿eh? Ajá. Esa es una. Esa es una. Eh, ¿Y las otras? Exactamente. Mira, la otra reivindicación también es sobre el tema del complemento a mínimo. Ese complemento no la pueden, o sea, no lo están percibiendo como un 21,21%, pero del total de pensiones, ¿vale? Tanto hombres como mujeres. La mayoría, 1,5 millones, somos mujeres las que estamos percibiendo ese complemento a mínimo para intentar de llegar hasta la pensión mínima, que en muchísimos casos, como lo estoy diciendo anteriormente, porque no hablamos de ello, pero todavía entre hombres y mujeres hay 146.000 pensiones que se están abonando con una pensión de 150 euros. O sea, que esos son datos de la seguridad social. Esos no son datos que nos intentemos de inventar nosotras las mujeres. Pensiones de 150, de 250, 300, 400, y hemos dado una media de 550, de 800, y hasta alcanzar lo que es la 2.000, 1.200 euros,
que es lo que nosotros pedimos en nuestra tabla reivindicativa. Bueno, pues ese complemento son muchísimas compañeras y compañeros que lo están percibiendo. En el caso de las mujeres, somos aproximadamente 1,5 millones de mujeres que están percibiendo esa pensión y, para intentar de llegar a la pensión mínima, ¿eh? Ujú. O sea, que no es decir que va a sobrepasar, porque en el momento que se revalorice las pensiones, si te sobrepasa ese complemento, te lo vas disminuyendo. O Ajá. sea, que no es algo que va a superar la pensión mínima con X dinero, porque además ha habido casos de compañeras de revalorizar, o sea, de tener una pensión de 792, creo que era, ¿no? Aproximadamente, y a revalorizar la pensión en el 3,8 porque era superior en 9 euros a la pensión mínima. Pues resulta que cuando se la revaloriza, pues ahora le quedan, o sea, le faltan como 2 euros y pico para completar esa pensión mínima. Que son 2 euros y pico, vamos a redondear el número, 3 euros al año, son 42 euros aproximadamente, y lo tiene que reclamar porque si no, esa pérdida ya la va a tener pues todos los años. O Ujú. sea, son cantidades a veces pequeñas, pero también tenemos que hablar de los casos que hay. Ujú. Bueno, pues les vamos a desear suerte con estas reivindicaciones. Creo que en algún momento del futuro tendremos que volver a hablar de estas cuestiones que son importantes y que muchos de nosotros a veces ni siquiera conocemos, porque a lo mejor, bueno, pues no tenemos abuelas que nos cuenten estas historias, ¿no? Y la verdad es que es necesario, ¿no? Que todos estén igualados en cuanto a esas pensiones y sobre todo que tengan el acceso a esos ingresos para poder vivir en el día a día, que ya suficientemente difícil es. Hemos hablado con Paqui López, portavoz y responsable de la Comisión de la Mujer en la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE. Suerte con estas peticiones y hasta la próxima. Pues muchísimas gracias, ¿vale? A Hasta ahora. vosotros y a vuestra disposición, Gracias. Hasta la ¿vale? próxima. Hasta ahora.